Una serie de consecuencias se trajo consigo el hecho de que se conociera que el ahora ex director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, llevaba 9 años sin pagar contribuciones. Se habló de una ampliación de una propiedad que no había sido inscrita en el momento adecuado, pero lo cierto es que fueron 9 años en los cuales no se pagó por una propiedad, por una gran ampliación, una casa, digámoslo con todas sus letras en el sector de Paine. Una serie de dimes y diretes que finalmente terminaron con la salida del director de Impuestos Internos. Todo esto mientras se debate por el pago o no de las contribuciones, este impuesto que se debe pagar por una propiedad y que en este momento está afectando mayoritariamente a los adultos mayores. Vamos a hablar de todo esto con el diputado Franz Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muy bien, buenas tardes. Diputado, ¿descomprime un poco el ambiente o descomprime un poco el tema servicio de impuestos internos, contribuciones, la salida de Javier Echeverry luego de que el gobierno le solicitara la renuncia por el tema de los 9 años de no pago? Mire, en términos prácticos no soluciona mucho porque finalmente, claro, resuelve un problema político, pero no resuelve un problema práctico, que es lo que finalmente están esperando los chilenos. Aquí ha habido un excesivo alza de los revalúos fiscales y como consecuencia, ¿cierto?, del pago excesivo de contribuciones. Eh, a nosotros lo que nos sorprende, ¿cierto?, es que a pesar de la salida del director de impuestos internos no se entregue una alternativa para poder buscar, ¿cierto?, cómo hacemos para que esta alza no sea injusta y arbitraria. Porque fíjate que uno de los argumentos para sacar al director fue, entre otras cosas, porque no fue capaz en ningún momento de dar una razón por las cuales subían estos reavalúos fiscales. Nosotros le pedimos en reiteradas ocasiones a la Comisión de Hacienda que explicara cuáles eran las razones y ni siquiera él lo pudo definir y quedó, ¿cierto?, junto con el defensor del contribuyente de entregar detalladamente, ¿cierto?, cuáles eran los elementos que se consideraban, porque la gente puede reclamar de esta alza, efectivamente, pero cuando tú no sabes las razones por las cuales toman una decisión de este tipo, ¿tú cómo vas a reclamar? Entonces, finalmente, lo que nosotros le decíamos, si yo no sé los elementos que se consideran, yo no puedo hacer el reclamo formal. Ahora, ellos se defendían diciendo, ¿cierto?, que el 50% por lo menos de estos reclamos se consideraba y que habían sido muy pocos los reclamos. Evidentemente fueron muy pocos, porque la gente no tenía idea cuál era la razón de esta alza que había sido excesiva. Entonces, yo creo que soluciona un problema político la salida del director, porque obviamente si no se iba a seguir profundizando esta diferencia, y el gobierno tiene también en el foco presentar en la próxima semana una suerte de proyecto tributario misceláneo que considera distintas cosas, y obviamente la permanencia del director de impuestos internos iba a perjudicar esta conversación que tiene que tener también con nosotros. Sí, diputado, usted se refiere a este anuncio que hizo el ministro Marcel que va por la postergación del revalúo de propiedades por un año. Esto es una medida que se incluye dentro del proyecto de ley ProPyme, ¿no? Que se ingresaría la próxima semana del que Claro. usted me dice. Sí, por eso yo le digo que es como un proyecto misceláneo, porque tiene de todo, Tiene de todo. de todo un poco, digamos, no es una sola cosa, sino que son distintas pequeñas modificaciones que se quieren hacer. Nosotros no conocemos el detalle exactamente, sino que más bien lo hemos conocido por la prensa, algunos comentarios que ha hecho el ministro, pero esperamos la próxima semana conocer el detalle. Hay algunos elementos que nosotros vamos a seguir defendiendo, como por ejemplo algunos beneficios tributarios para las pequeñas empresas. Hoy día las pequeñas empresas están tributando al 12,5%, producto de la negociación que nosotros tuvimos con el gobierno cuando se subió el salario mínimo. Y esperamos que, por ejemplo, eso continúe. También tengamos un régimen simple de tributación simplificada. Hoy día no hay que seguir complejizando la contabilidad ni la tributación de las pequeñas empresas y también algunos beneficios para la clase media que a mí me parece que son importantes. Así que ojalá tengamos una discusión que ayude a reactivar la economía, pensando siempre, ¿cierto?, en la generación de empleo, considerando que tenemos 917.000 cesantes y tenemos 2,5 millones de chilenos que trabajan en la informalidad laboral ganando menos que el salario mínimo. Por lo tanto, son esos los objetivos que hay que tener en vista en este tipo de modificaciones que se quieren hacer.
Sí, diputado Sauerbaum, estaba revisando lo que había dicho hoy día el ministro Marcel en cuanto al tema de las contribuciones. Dice que se posterga por un año la entrada de los nuevos avalúos o el revalúo de bienes raíces para tener tiempo, dice, para poder subsanar todas las dificultades que se han identificado y mejorar todo lo que es la metodología y la aplicación de las mismas en el avalúo de las propiedades. Y hago el link con lo que en algún momento dijo Javier Echeverri, de que finalmente el pago de las contribuciones afectaban al 20% más rico de la población. ¿Cómo ve usted esto, esta afirmación que se dio en algún momento y esta también, esta especie como de limbo entre que no se sabe cuál es la metodología, que no se sabe cómo se hace el evalúo, que unas propiedades sí, que la otra no, que mi vecino puede pagar un monto y yo puedo pagar otro? ¿Cómo ve usted ese tema en el Servicio de Impuesto Sí. Interno? Ese es la principal dificultad, porque cuando a ti te entregan un argumento, tú lo puedes entender, pero aquí justamente lo que ocurrió fue que hubo una alza excesiva, que nadie supo explicar la razón, ni siquiera el director, y también el defensor del contribuyente, que entre paréntesis brilla por su ausencia. Yo no lo he visto nunca, no sé quién es, y se supone que existe esa figura para poder defender a los contribuyentes en este tipo de situación, pero como trabaja y depende del propio director de impuestos internos, evidentemente es su empleado y por lo tanto es muy difícil que lo confronte. Entonces, esa figura tiene que tener una independencia, ¿cierto?, para poder defender a los contribuyentes, como en estos casos, cuando no hay claridad respecto del cobro de contribuciones, cuáles son los argumentos para que te suba un reavalúo fiscal. Lo mínimo que tiene que hacer el defensor del contribuyente es decir, oiga, detengamos la conversación como lo hicimos nosotros. Nosotros lo que hicimos fue pedirle al director detener esta alza que venía, ¿cierto? Pero también dar plazos para poder hacer reclamos, establecer claramente cuáles eran los argumentos, porque como dices tú, hay una situación de justicia que la gente percibe, de que entre que una propiedad al lado de la otra pagan contribuciones distintas, entonces no había muchos argumentos de ese tipo. Entonces, yo espero que el gobierno se dé plazo para poder tener claridad respecto de cuáles son las consideraciones que se tienen ante esta alza, y también que dé un plazo suficiente para que la gente se pueda ajustar a esta nueva alza, a esta alza del cobro tributario. Ahora, yo soy partidario, francamente, de que aquí haya una excepción en adultos mayores que es bien evidente, porque es bien incongruente que el propio Estado, nosotros mismos hayamos aprobado, por ejemplo, el alza de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y nos aplaudamos y nos abracemos entre todos, y son los mismos que finalmente terminan pagando, muchos de ellos, ¿cierto?, esta alza de contribuciones, que entonces le metes plata por un lado y se la sacas por el otro. Entonces, es bien absurdo lo que está ocurriendo. Entonces, hay situaciones como esa que hay que sencillamente estudiar detenidamente y si hay que hacer excepciones, yo estoy absolutamente disponible en ese caso en particular, por ejemplo, a hacerla inmediatamente. Diputado Sauerbaum, usted integra la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ve usted la posibilidad que se ha planteado por parte de algunos candidatos presidenciales de radicalmente eliminar el pago de las contribuciones o bien eliminarlas para los adultos mayores? ¿Cómo ve usted ese ítem? ¿Se pueden eliminar las contribuciones? ¿Se pueden eliminar para los adultos mayores? ¿Cómo lo ve? Mire, yo en lo personal creo que el impuesto de contribuciones es un impuesto bien injusto, porque es un impuesto que está dado a tu propiedad y en la gran mayoría de los casos es producto del esfuerzo de toda una vida y por lo tanto yo creo que seguir pagándole un arriendo por vivir en lo propio del Estado me parece una situación como conceptualmente muy injusta. Ahora, eso tiene consideraciones también que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el financiamiento que tienen las municipalidades, por lo tanto el financiamiento de las municipalidades es una discusión que tenemos que tener paralelamente a esto. Si queremos, ¿cierto?, ir cortando contribuciones, tenemos que ver cómo a los municipios les entregamos recursos suficientes para poder mantenerse. Pero yo soy partidario, por ejemplo, abiertamente de lo que ha dicho Evelyn Matei. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores y en la primera vivienda, yo no tengo duda de que hay que hacer una excepción, porque si tú tienes dos o tres casas, evidentemente tu nivel de ingreso es distinto. Pero si tienes una vivienda y te fue bien, por ejemplo, en buena parte de tu vida activa laboral y te compraste una buena casa y vivías en un buen barrio, como pasa, por ejemplo, en el centro de Santiago, en Providencia, en esos sectores que son antiguos, pero que tienen altas contribuciones, ¿cierto? Porque sus reavalúos fiscales se van fortaleciendo año a año. Pero esa gente es la misma gente que ya está adulta, mayor, que vive una pensión, no tienen los mismos niveles de ingresos y muchos de esos casos terminan vendiendo sus propiedades para poder pagar las contribuciones y se van a vivir en un departamento mucho más chico, perjudicando su calidad de vida. Entonces, eso es el ciclo que se está produciendo y lo vemos a diario. Entonces, en ese sentido, yo estoy dispuesto absolutamente a analizar la situación, como te digo, que no vayan desmedro de los financiamientos municipales, sobre todo las municipalidades más pequeñas. Hay que estudiar cómo podemos compensar eso.
Ahora, diputado Sauerman, para cerrar y volviendo al tema de Echeverry, ¿qué le parece el respaldo inicial que de alguna manera se le dio tras sus declaraciones? No, y eso también, lo último para cerrar. En su momento también el ministro Marcel dijo que con este caso no se afectaba la imagen del Servicio de Impuestos Internos porque de todas maneras hubo un periodo de 9 años en el que supuestamente Echeverry quiso regularizar su situación y no lo pudo hacer por una serie de factores. ¿Cómo ve usted ese tema de la Mm. fiscalización, la imagen del servicio? A ver, mira, yo creo que lo de Echeverry, aparte de lo que te acabo de explicar también, fue bien impresentable que él diera argumentos que terminaron siendo desmentidos por los municipios. Mm. No nos olvidemos de que el municipio salió a decir que efectivamente Echeverry había tratado inicialmente de hacer el trámite, pero que los documentos que había presentado eran insuficientes o estaban mal y nunca más lo volvió a hacer. Entonces, finalmente quedó no solamente como irresponsable, sino que también como mentiroso. Y eso hace y eso gatilla, ¿cierto?, la salida de él. Pero además, yo creo, por lo que nosotros hemos conversado acá en el Congreso, es que el ministro Marcel, cuando salió a defender a Echeverry, no tenía todos los antecedentes de lo que había ocurrido en la discusión en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando se le exigió una alternativa y él no dio ninguna respuesta, porque esa es la verdad. En buena parte, gente del Frente Amplio y el Partido Socialista, que se suponía que lo apoyaban, salieron a pedir su salida justamente porque todos se dieron cuenta que no fue capaz de dar una alternativa de solución a un problema que quejaba no solamente a nosotros, sino que como oposición, sino que a todos los parlamentarios nos reclamaban en terreno y ellos se dieron cuenta que no era un tema ficticio, que era un tema real y que obviamente Echeverry no fue capaz de dar una solución. Diputado, le queremos agradecer por el contacto y estaremos súper atentos a este proyecto del cual estábamos conversando, que se comenzaría a discutir entonces la próxima semana en la Comisión de Hacienda. Sí, bueno, se supone que se va a ingresar el lunes, pero nosotros estamos discutiendo el FES todavía, el Fondo, Todavía. ¿cierto?, de Financiamiento Estudiantil, Mm. pero no sabemos si lo vamos a hacer paralelamente o cómo, pero esperamos conocerlo la próxima semana con más detalle. Listo, pues diputado, muchas gracias como siempre, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias. Conversábamos con el diputado Fran Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre toda esta polémica que se ha suscitado en torno al Servicio de Impuestos Internos.